Qué gusto es poder estar nuevamente compartiendo este programa, nuestro momento con Él, y que cada uno de ustedes reciba la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deseo y es de verdad una bendición poder compartir este tema tan maravilloso, tan especial de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. En nombre de nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor Byron Solórzano, sean bienvenidos a este nuevo programa. Es un gusto estar nuevamente, como decía el pastor, con ustedes compartiendo el poder que tiene la palabra de Dios sobre nuestra vida, porque es un poder de bendición, un poder de instrucción, de revelación, entendimiento, conocimiento, y que nos permite a nosotros tener un punto de vista de la vida muy distinto al que hemos acostumbrado a tener. Antes de empezar, quisiera, como siempre, robarles un minuto para hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día y por el privilegio que nos das de compartir el conocimiento de tu palabra con los hermanos que tienen a bien el observar y escuchar este mensaje. Yo te pido que los bendigas a través de la revelación del conocimiento de tu palabra, no palabra de hombre, sino palabra de Dios, la cual nos permite a nosotros introducirnos en una dimensión totalmente divina, una dimensión espiritual, una dimensión que te pertenece y que nos permite a nosotros tener un concepto diferente de lo que es la vida ordinaria. Te pedimos que estés con nosotros a través del Espíritu Santo y que nos bendiga, Señor, al abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y nuestra mente espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estábamos hablando entonces que el ancla del ser humano es la fe en Dios. Amén. Es la esperanza en Dios. Es como el ancla que le ponen a los barcos para que no se muevan, ¿verdad? Los pueda sostener a la hora de un vendaval, de una fuerza semejante. Y que el sacrificio de Cristo en la cruz significó el que se abriera ese lugar que estaba vedado aún para los sacerdotes, porque solo el sumo sacerdote tenía acceso a ese lugar una vez al año si no había pecado. Cualquier persona del pueblo no podía, porque incluso había un atrio para los hombres, otro atrio para las mujeres, ¿verdad? Entonces los hombres ni siquiera entraban al área donde los sacerdotes estaban fuera del templo, y mucho menos que un sacerdote pudiera acceder al lugar santísimo. Era el Santo Santorum, pero Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, lo abrió totalmente para que ese camino nos permitiera a nosotros acceder al trono de Dios, a la presencia de Dios, a hablar con Dios sin preámbulos, a recibir de Dios revelación, entendimiento y conocimiento de lo que es la vida después de la vida. Amén. Y eso es algo maravilloso, porque eso nadie nos lo enseña, ninguna universidad lo puede enseñar. Claro, hay un montón de teorías y de tesis alrededor de eso, pero realmente quien nos da la revelación y entendimiento es Dios, a través de su palabra. Y Él lo hace con un propósito de bien, no con un propósito mezquino de querernos manipular, sino Él quiere que tengamos el conocimiento de Él para que actuemos como Cristo. Por eso Pablo asevera que nosotros tenemos la mente de Cristo al nacer de nuevo. Por eso aquí dice nuestro mensaje, sucede lo siguiente: nuestra esperanza en la tierra prometida del cielo es aquella que realmente nos lleva al cielo. Si tenemos esperanza en Jesucristo, el gran precursor y el gran sumo sacerdote, entonces lo seguiremos ante el velo mismo de la presencia de Dios. La esperanza en Cristo y las promesas gloriosas de vida eterna nos llevan ante la presencia de Dios. Esta esperanza es una precaución contra la caída del estado de gracia, una precaución de que debemos mantener los ojos abiertos. Nada nos incitará más a ser fieles a Cristo que mantener los ojos puestos sobre la gran esperanza que Él nos ha dado en Cristo Jesús, el gran precursor ante la presencia de Dios. O sea, va antes de nosotros para la presencia de Dios. Cristo dijo algo que la gente lo repite y lo conoce, pero que no lo profundiza. En Juan 14:6 Él dijo: yo soy el camino, la verdad
y la y vida. la vida. Pero eso solo es el precursor, porque el final de esa porción dice, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ¿a quién tenemos que conocer? A Cristo. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo. ¿Quién es la revelación y entendimiento del por qué tenemos que creer y esperanzarnos en eso? Cristo. O sea, al que tenemos que analizar, conocer, estudiar y tener como nuestro mejor amigo es a Cristo. Y Él quería hacerlo. Amén. Que eso es lo más maravilloso. Sí, amén. Leamos entonces Romanos 8, verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Tiene lógica, ¿verdad? Si yo estaba esperanzado en tener esta Biblia y ya la tengo aquí, ya no tengo esperanza porque ya la tengo. Tenés, así es. ¿Verdad? Ya no tengo que esperarla. Leamos Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, aquí él está tratando de explicarles a los romanos que era una ciudad cosmopolita, con mucha gente pensante. Él dice, porque las cosas que se escribieron antes, dice. Él está hablando de los escritos antiguos. Para nosotros, el Antiguo Testamento. Él está diciendo aquí que se escribieron para enseñarnos. Y se escribieron para producir en nosotros paciencia y consolación. Y son dos cosas tan importantes, porque con la paciencia se alcanzan logros impensables. Sí. Y la consolación, el consuelo de que alguien está contigo, no te va a dejar, no te va a abandonar, y que te provee todo lo que necesitas en tu trayecto para llegar a tu meta eterna, eso es algo que no debemos nosotros dejar de lado. No, porque eso es lo que nos está sustentando. Por eso la exhortación al final es, tengamos esperanza, ¿verdad? Así nos dice la última porción del versículo. Ahora veamos Hechos 24, verso 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Aquí nos está dando la palabra una explicación bien profunda. Nosotros lo vemos superficialmente, pero tiene una gran profundidad, porque está exhortándonos a que tengamos confianza en quién dice ahí. Que va a haber una en Dios. No, porque, en Dios, en porque- Dios. O porque sea, es una no podemos confiar en argumentos o en cosas. Aquí nos está diciendo el verso 24, teniendo esperanza en Dios, está diciendo él, ¿verdad? Pero aquí dice, la cual ellos también abrigan. ¿A quién está refiriéndose ahí? A los que no son cristianos, ¿verdad? A los que no son cristianos. Tienen una esperanza de algo. que pueda haber algo. Que pueda haber algo. la muerte. Y la esperanza explica aquí de que ha de haber resurrección de los muertos. Pero aquí viene lo profundo. De justos como de Justos. injustos. O sea, aquí nos está diciendo, sin que lo sepan ellos, están haciendo referencia al juicio del gran trono blanco. Porque ahí explica la palabra que el mar devolvió a los muertos. Los que fueron quemados fueron devueltos. O sea, se integró totalmente todo ser humano que había existido en la tierra. Los que se ahogaron en el mar y se los comieron los tiburones o cualquier pez, también fueron integrados. Por eso dice aquí al final, así de justos como de injustos. Ahora, leamos Romanos 4, verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Aquí nos está explicando que una persona con una incapacidad física natural, como es la ancianidad para procrear hijos, no puede, si uno le dijera a un anciano de más de 90 años
de 100 años, decirle, vas a ser padre de multitudes, posiblemente lo ofendería, lo molestaría, porque va en contra de la lógica y de la razón. Pero aquí la respuesta a esa actitud que él abrigó fue que él creyó en esperanza, contra esperanza. Su esposa ya no podía procrear. Amén. Ella no había podido nunca tener hijos, era estéril. Y él ya era un anciano que no tenía capacidad de procreación. Así es. Pero ¿por qué creyó? Porque dijo, mi esperanza es Dios. Y él me está dando esperanza de que voy a ser padre de multitudes, ¿verdad? Entonces, si leyéramos ahora Colosenses 1, verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A causa de la esperanza, está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Que os está guardada en los cielos. Jesucristo. Amén. De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, el Evangelio produce esperanza en el corazón de cualquier persona que lo escucha. Amén. Para que esa esperanza le haga a él entender que vale la pena vivir conforme a lo que dicta la palabra. Porque si obedecemos a la palabra y llevamos una vida acorde a los preceptos que ella nos consuela, nos enseña, entonces nosotros al final vamos a disfrutar de un paraíso, vamos a disfrutar de una gran bendición. Pero lo más maravilloso es que lo empezamos a disfrutar desde el principio, porque nos cambia la mente. El poder de la mente cristiana es transformado por la esperanza, y entonces el entendimiento se agudiza muchísimo más y se profundiza abismalmente, para que la persona pueda comprender lo que nunca ha logrado comprender en su vida. No ha habido un maestro, no ha habido una persona lo suficientemente didáctica para explicarle eso. Y la persona tiene que comprender que no se trata de la incapacidad de enseñanza de un maestro o de un siervo de Dios, sino que la mente tiene que abrirse sobrenaturalmente para poder digerir el alimento que nos da el Señor, alimento sólido, como dice Pablo cuando habla de la palabra de Dios, para que nosotros podamos comprender cuál es el propósito, el motivo, la fuerza que tiene esa palabra para mi vida. Cuando, pastor, uno pone su fe en la palabra y en lo que dice Jesús a través de sus siervos en la Biblia, la fe de uno se vuelve sólida. El problema de muchos de nosotros es que como no nos afianzamos, no escudriñamos, no buscamos al Señor, no tenemos esa experiencia espiritual, que la realidad está abierta para todos. Empezaste diciendo que el Señor abrió un camino para todos. Entonces, el gran problema nuestro es que somos vulnerables y débiles en nuestra fe porque no hemos tenido una experiencia espiritual con el Señor Jesucristo. Y es lo que pretendemos con este tipo de programas, de que la gente se motive a buscar un encuentro con Jesús, porque solo ese encuentro con Jesús y en el caso personal, para que tal vez me explique mejor, yo nací con una enfermedad que hasta este día todavía no tiene cura. Tal vez en algún momento la encuentren. Tú, como mi padre, sabes que yo nací con esa cuestión en mi sangre, que es la hemofilia. Y viene el Señor a través de su palabra, de su promesa, y me cura de algo. Siendo una persona joven, me curó el Señor de eso. Luego me cura de la columna, de la cual también estaba lastimado. Entonces, para mí Jesús ha sido una experiencia, aunque me falta muchísimo que conocer. Estoy apenas iniciando, después de ¿cuántos años? Más de 30 años. Y siento que apenas estoy dando los primeros pasos en la fe. Pero lo digo para que la gente que nos ve empiecen a darse cuenta. Tú decías, abrir nuestra mente, porque nuestra mente se cierra. Entonces, empezar a ver a Dios en esos milagros cotidianos que los damos como no milagros, pero son milagros. Amanecemos vivos, podemos respirar, podemos hacer tantas cosas, amar y recibir amor. Son cosas que las vemos como tan cotidianas, pero que son milagros. Movernos, hablar, interactuar, conocer a nuestro Señor.
de verdad yo le pido a Dios que todo lo que tú nos enseñas y nos platicas acá, la gente siente ese despertar en su corazón de conocer a un Dios real, a un Dios que no solo son ideas en un papel o palabras en una Biblia, un Dios que es real, que te cura, te sana, te da esperanza, te da amor, te da fuerza cuando no tienes fuerzas. Eso es, creo, la intención de tu corazón y el mío, que los que nos miran sientan ese anhelo de Dios. Y realmente, fíjate que no es un conocimiento que emane del ser, sino que es un conocimiento que viene de Dios hacia el corazón, que se abre, y entonces uno puede compartir ese conocimiento, porque dice la Biblia, da de gracia lo que recibiste de gracia. Si pudieras ver en tu Biblia en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 8, dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿De qué está hablando el Señor ahí? De la mente, precisamente. Él abrió esa puerta en nuestra mente a través del nuevo nacimiento para que nuestra mente florezca. Nuestra mente es como un terreno mustio lleno de hierbas malas, lleno de enredaderas venenosas y con una tierra reseca y roturada que no hace que florezca nada. Pero cuando el Señor abre esa puerta, el Señor no hace que llueva, sino Él manda un rocío, porque la palabra de Dios se va tomando de sorbo en sorbo, poco a poco, y entonces ese rocío comienza a aumentar ese terreno baldío, y nosotros comenzamos a trabajar con el Espíritu Santo y comenzamos a ordenar ese lugar, a desechar todo lo malo y a sembrar todo lo bueno. Amén. Por eso Él dice que abre una puerta que nadie puede cerrar, porque el conocimiento de Dios a través del nuevo nacimiento es entrar en la dimensión gloriosa de Jesucristo a través de la enseñanza del Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo que Él nos iba a llevar a toda verdad. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas que Él, como Cristo, como ungido, aprendió de su Padre, oyó de su Padre, pero que Él quería que todas las cosas, sin excepción, nosotros las conociéramos. Por eso, al abrir el Señor esa puerta, es una puerta de conocimiento, una puerta sin egoísmo, una puerta que está abierta para todo aquel que quiere empezar a subir los peldaños. Son bastantes los peldaños, pero no importa, esos peldaños se van subiendo poco a poco y vamos adquiriendo nosotros no solo esperanza, sino confianza en nuestro Hacedor, y comenzamos no solo a creer en Él, sino a creerle a Él, que todo lo que nos enseña en su palabra tiene un sentido, un propósito y una revelación. Ordinariamente no lo podemos comprender. Cuando usted lee el libro de Daniel, se va a encontrar que en el capítulo 4, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero fue un sueño misericordioso, porque Dios le mostró lo soberbio, le mostró lo grande que era como ser humano, como un ser humano dotado de grandes poderes, pero le mostró también la arrogancia, el egoísmo, la egolatría, la ausencia de Dios en la vida de ese ser. ¿Y cómo estaba Dios tan enterado de esto? Aunque Él lo sabe todo, Él tiene guardianes. Curiosamente, si usted lee con detenimiento, se va a encontrar con que habían guardianes. Y esos guardianes son seres angélicos que están viendo nuestra actitud, están viendo nuestra vida. Porque Dios no lo quiere en el sentido de castigarnos porque estamos haciendo algo malo o nuestra intención es perversa. Dios lo está haciendo porque nos quiere sustraer de ese mundo de oscuridad, llevarnos a la luz y enseñarnos lo que no hemos conocido en todos los años de vida. Y es algo que es formidable para la vida de toda persona, porque le enseña a conocer cosas que jamás le han pasado por la mente. Porque usted me comprenderá cuando le digo que no tenemos un parámetro para Dios.
No existe un ser al que podamos decir, así como Él es Dios. Jesucristo se hizo hombre, pero si usted le pone atención, era verdadero hombre y verdadero Dios. Tenía las dos naturalezas en sí mismo, pero fue más naturaleza humana que divina la que Él tuvo que mostrar en la tierra para enseñarnos que humanamente sí podemos obedecer a Dios. Por eso es tan importante que usted no pierda la esperanza. Y pídale a Dios que el interés que usted tenga por Él se incremente de día en día, se fortalezca de día en día, crezca de día en día, para que usted se deleite y disfrute de esa amistad tan maravillosa que representa Dios a través de su Espíritu Santo, a quien su Hijo amado Jesucristo nos envió para que fuera nuestro consolador, la fuerza que nos puede sostener. Vamos a leer ahora Tito 2, 12 y 13. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. La esperanza es que Él viene por nosotros. Y si no viene antes que Él venga, nosotros podemos ir a Él. Amén. Que esa es otra gran ventaja. Ahora, aquí está diciendo algo precioso Pablo, porque le está diciendo a Tito, enseñándonos, dice, que si renunciamos a ser fríos con las cosas de Dios, ¿verdad? Si nosotros nos interesamos más, no en la religión, sino en la relación con Dios, amén, a través de su palabra, a través de escuchar la predicación, eso hace que nosotros fortalezcamos más nuestra fe en el Dios Todopoderoso, y también hace que los deseos de la carne, los deseos mundanos que son tan atractivos para todos, declinen totalmente. Amén. Por esa nueva unción que el Señor pone a través del conocimiento de su palabra. Ahora, primera de Pedro 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos esperanza, porque Él murió y resucitó. Entonces, nosotros no podemos morir. Amén. Nosotros tenemos vida eterna, y esa es una esperanza maravillosa. Ahora vamos a Hebreos 6, 18 y 19. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Hasta dentro de lo... Hasta donde no podía nadie ir. Ahora podemos ir, Dios, nosotros podemos ir por Jesús. Y la última llamada es primera de Juan 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Amén. Y esa es nuestra lucha, buscar la purificación cada día, cada instante, porque en el mundo siempre vamos a tener caídas y recaídas, pero siempre nos va a levantar el Señor, nos va a purificar y nos va a limpiar para que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia y poder recibir el oportuno socorro. Nuestro hermano nos despide con una oración, y que tengan felices fiestas de recordar que un día Cristo vino a la tierra. No sabemos exactamente el día, pero qué bueno celebrar cualquier fiesta donde recordemos que Dios tuvo misericordia y se encarnó en la tierra para venirnos a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Amén. El Señor los bendiga. Padre, te pedimos que tu paz esté con cada persona que está escuchando, que está mirando. Jesucristo, entra en sus vidas, Señor. Bendícelos como nos has dado a nosotros tantas bendiciones. Llénalos de ti, Señor, y que te conozcan en nuestra oración y nuestra súplica. Que se despierte en sus corazones una sed inexplicable
de buscarte, de conocerte, de saborear tu amor, tu ternura y cada palabra que está escrita en tu Biblia, Señor, para bendición de nuestra vida. Gracias, Jesús, por este privilegio y gracias por este nuevo programa, y que hasta la próxima, cuando nos volvamos a ver, Señor, que la luz preciosa de Cristo brille en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, y que su paz y que su amor esté con nosotros. Señor, que en estas fechas tengamos sensibilidad a tu presencia y a tu venida. Gracias, Cristo Jesús. Amén.